Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos sobre los organismos autótrofos. Mi nombre es Jafet y este es el maravilloso y apasionante mundo de la ciencia. Acompáñenme. En otra ocasión ya hemos hablado de la nutrición, que es uno de los procesos importantísimos y que dan definición a los seres vivos. Es decir, solamente los seres vivos tienen ese proceso de nutrición. Ahora bien, la nutrición es el proceso por el medio del cual se obtiene del alimento los nutrimentos necesarios para las funciones necesarias o las funciones indispensables para la vida. De acuerdo a la forma en la que se obtienen estos nutrimentos, podemos clasificar en dos formas o en dos grandes apartados a los seres vivos. Tenemos los seres vivos autótrofos, son aquellos que procesan, que generan su propio alimento. La palabra autótrofo viene del griego y está formada por dos palabras griegas. La primera es autos, que significa propio, y trofé, que significa nutrición y alimento. También tenemos los seres vivos llamados heterótrofos, que no son aquellos más que los seres vivos que no procesan por sí mismos su alimento y necesitan ingerir o comer a otros seres vivos que sí lo procesan. Tenemos que la palabra heterótrofo viene del griego heteros, que significa diferente, y trofé, que significa nutrición o alimento. Las plantas son los principales seres vivos autótrofos en el mundo natural. Y lo hacen por medio de un proceso llamado fotosíntesis. Es decir, por este proceso de la fotosíntesis, ellos procesan y generan su propio alimento. Tenemos aquí un esquema. Una planta y que en su sistema radicular obtiene agua, H2O, que esta es la fórmula del agua. También por medio de las estomas que se encuentran en sus hojas, obtienen dióxido de carbono. Obtienen la energía necesaria para hacer todo este proceso por medio de la luz solar y liberan al ambiente oxígeno. Por lo tanto, tenemos esta definición. La fotosíntesis es el proceso de producción de nutrimentos de las plantas a partir de agua, dióxido de carbono y luz solar, liberando oxígeno al ambiente. Este proceso es muy importante porque la respiración de los seres vivos genera dióxido de carbono y las plantas lo ocupan para hacer sus nutrimentos y liberan oxígeno al ambiente, que es lo que nosotros necesitamos para respirar. Pero no todas las plantas generan fotosíntesis. No todas las plantas hacen sus propios nutrimentos. Hay otras plantas que tienen diferentes formas de obtener su nutrición. Vamos a ver nada más dos, aunque hay muchísimas más. Las otras formas de nutrición vegetal vamos a ver ahorita, son las parásitas. Es decir, obtienen los nutrimentos de una planta hospedera. Y también tenemos la nutrición micoheterótrofa, es decir, son plantas que necesitan de un hongo para poder obtener su alimento. En el esquema tenemos una orquídea. Principalmente las orquídeas son unas plantas micoheterótrofas, es decir, desde que son muy pequeñas no pueden procesar su alimento y necesitan allegarse a un hongo para poder obtener sus primeros nutrimentos. Con el paso del tiempo, cuando ya son unas plantas grandes, es decir, ya adquirieron cierta madurez, ya podrán generar su propio alimento y dejan de ser micoheterótrofas para volverse autótrofas. Te preguntarás, ¿cómo es una planta parásita? Bueno, me di a la tarea de ir a recolectar una planta parásita y afortunadamente me encontré a mi amigo Pedro, precisamente a quien le agradezco mucho porque me dio esta planta que voy a manipular con mucho cuidado y que a continuación te voy a mostrar. Esta es una planta parásita. La encontramos en un árbol de limón que por cierto me está picando. Pero bueno, es la planta de limón, el árbol de limón es la planta hospedera y estas guías que tienen hojas, mira, la voy a acercar para que la podamos ver, es que esta planta es la planta parásita. Esta planta no genera su alimento, no produce su alimento por medio de la fotosíntesis. Tiene las hojas y en las hojas tiene estomas, pero estas únicamente le sirven para la respiración. No tiene sistema radicular, es decir, no tiene raíces. En su lugar, tiene unos pequeños filamentos que se adhieren firme y fuertemente a la planta hospedera y que le permiten succionar, chupar desde ahí los nutrimentos que viajan por toda la rama. Mira, aquí voy a acercarlo y podemos ver estos filamentos que son con los cuales se adhiere esta planta a la planta hospedera, en este caso a un árbol. Como le roba su nutrimento al árbol, estas plantas son malísimas y
y dañan a la planta porque, y sobre todo a los productores también, porque entonces estos árboles, en este caso un árbol de limón, ya no da los frutos que normalmente daría sin tener parásitos. Entonces, como mi amigo Pedro tiene árboles de limón, pues necesita cortar con cierta frecuencia estas ramas que ya tienen una planta parásita y aprovechando el viaje, pues se la pedí y por este medio se las presento. Ahora bien, no solamente hay plantas que tienen estos procesos, sino hay otras más, como por ejemplo aquellas que nosotros denominamos o conocemos como las plantas que son carnívoras. Y precisamente de estas plantas tendremos que hablar para la actividad que vamos a realizar en nuestro cuaderno y que me vas a hacer llegar el próximo día viernes por correo electrónico. El asunto de las plantas carnívoras lo tocaremos más adelante porque es la actividad que te voy a dejar. Sin embargo, debemos reconocer que las plantas se han adaptado a las condiciones del medio ambiente. Tenemos plantas presentes en lugares tan agrestes como por ejemplo en los casquetes cercanos al polo norte y a los polos, como es el caso de estos pinos que podemos ver en esta imagen cubiertos de nieve. También en lugares donde hace mucho calor, como por ejemplo el desierto, también tenemos plantas. En el desierto recordemos que hace mucho calor en el día, mucho frío, perdón, en la noche y que también hay muy poca agua presente en el ambiente. Pero también tenemos plantas acuáticas, son plantas que no están sobre la tierra, sino que viven sobre el agua y que florecen y producen su alimento en ese entorno. Estas plantas se han adaptado a estas condiciones, pero también generan una adaptación para los demás organismos que viven en ese medio ambiente, haciendo un proceso que se conoce con el nombre de coevolución. Ahora sí, pasaremos a lo que te había comentado. Hablaremos de las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras son plantas porque también tienen un sistema radicular, están sobre la tierra, producen su fotosíntesis, pero también tienen mecanismos por el medio de los cuales atrapan insectos o atrapan algunos, incluso llegan a atrapar pequeños peces, como los que te voy a mostrar a continuación, y también vas a poder ver cuál es la actividad que me vas a entregar. Tenemos aquí la Venus atrapamoscas, que es esta planta que te estoy mostrando con el círculo rojo, que si nos damos cuenta tiene hojas parecidas a las conchas de una ostra con unos filamentos. Cuando un insecto se posa adentro de estas hojas, la Venus atrapamoscas cierra estas hojas y los filamentos no permiten que el insecto se vaya. Hay otros mecanismos ocupados por otras plantas también carnívoras, como por ejemplo esta, donde este tubo largo de la flor está impregnado de una sustancia viscosa en la cual los insectos llegan a pegarse. En ambos casos, en la Venus atrapamoscas como también en esta, la planta quiere, por llamarlo de alguna forma, a los insectos y obtiene también nutrimentos. La pregunta que me vas a responder, las tres preguntas, perdón, que me vas a responder en tu cuaderno son las siguientes. ¿Las plantas carnívoras producen su propio alimento? ¿Son autótrofas o son heterótrofas? ¿Todas las plantas se nutren de la misma manera? Anota las respuestas en tu cuaderno, házmelas llegar por correo electrónico y recuerda que estas actividades me las harás llegar el día viernes por medio de una foto en el correo electrónico que ya conoces. Muchas gracias. Esto fue todo. Gracias por acompañarme al maravilloso mundo de la ciencia. Nos vemos en otra clase y mi nombre es Jafet. Hasta luego.